Buenas noches. Vamos a dar inicio a una junta cerrada de Alcohólicos Anónimos. Como es costumbre, la iniciamos con unos momentos de meditación para saber el motivo por el cual nos encontramos aquí reunidos. En mi caso personal es por la enfermedad del alcoholismo. Unos instantes nada más. Lectura del enunciado. Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es el de mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Buenas noches, me llamo Héctor Alejandro y acepto ser alcohólico. Me honra que el Grupo 10 de Junio Pachuca, mi poder superior y los servidores me han otorgado la oportunidad de coordinar esta junta abierta para celebrar el 34º aniversario del Grupo 10 de Junio. El Grupo 10 de Junio Pachuca ha mantenido sus puertas abiertas ininterrumpidamente. Bienvenidos a todos los compañeros de la Fraternidad 10 de Junio. Vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero José Luis P. El tema de esta noche es próxima frontera, la sobriedad emocional. Adelante, José Luis. Gracias. Buenas noches, compañeros en AA, personas no alcohólicas, señoras de Al-Anon. Yo soy José Luis y soy alcohólico. Y soy alcohólico cuando digo estas palabras y esta noche no estoy bebiendo alcohol. Soy alcohólico y sé que no debo de beber alcohol, pero hoy yo le añadiría que soy alcohólico y ya no quiero beber alcohol. Y esas son de las grandes bendiciones que Dios a través de los grupos de Alcohólicos Anónimos me ha regalado. Por eso es que yo sigo enamorado de Alcohólicos Anónimos, sigo enamorado de los 12 pasos, de las 12 tradiciones, de los 12 conceptos mundiales. Y yo siempre digo que es un requisito primordial para poder estar en la comunidad, es amar Alcohólicos Anónimos en mi caso. Y bueno, antes que nada quiero felicitar al Grupo 10 de Junio Pachuca por su aniversario, 34 años. Es un motivo de fiesta, no nada más para su grupo, sino para toda la comunidad que estén cumpliendo un año más, puesto que lamentablemente muchas veces hay grupos que se están cerrando en la actualidad. Yo vengo de la Ciudad de México, del Grupo Catedral, en el pleno Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, pues hay muchos grupos que carecen de membresía y cada vez hay grupos que se escucha que hay grupos que se cierran. Entonces hoy que el Grupo 10 de Junio esté cumpliendo un año más, pues es motivo de alegría y de júbilo, puesto que no nada más está en acción, sino que está festejando un aniversario de tener sus puertas abiertas para poder contrarrestar la enfermedad de alcoholismo. No debemos de olvidar, y es innegable, que la enfermedad del alcoholismo es un problema no nada más que nos afecta como localidad, como país, sino a nivel mundial. Es una enfermedad que va más allá de la ingesta alcohólica. Es una enfermedad que muchas veces no es comprendida porque lamentablemente en la sociedad creemos que una persona alcohólica es una persona que no tiene la capacidad para poder controlar sus tragos. Es un problema de fuerza de voluntad, muchas veces se dice, pero sabemos que es un problema que afecta seriamente a toda una sociedad mundial. Los peores
homicidios, las peores atrocidades que suceden en nuestro mundo, la mayoría de las veces contienen alcohol. Ahorita recientemente las noticias, el caso de una chica que fue destazada ahí en la Ciudad de México, ¿no? Que es muy sonado. Entrevistaban a la persona esta que cometió el delito y había estado bajo los influjos del alcohol. Entonces, yo siempre he dicho que en la lámpara maravillosa del alcohólico, cada vez que bebes alcohol no sabes el genio que te va a salir. No sabes si te va a salir el genio, el gracioso, no sabes si te va a salir el genio poético, el romántico, el burlón, o no sabes si te va a salir el genio matón. O sea, cada vez que un alcohólico como yo bebía alcohol, no sabía qué iba a suceder, no sabía qué iba a pasar en esa borrachera. Entonces, el que estemos festejando un aniversario más, pues es motivo de alegría y vamos a sentirnos contentos porque el grupo 10 de junio está haciendo algo para contrarrestar esta enfermedad. El tema que amablemente Sergio me invitaba a hablar con ustedes es un tema que se llama la próxima frontera, la sobriedad emocional. Es un tema que está en nuestra literatura en el libro del lenguaje del corazón. ¿Y por qué me gusta hablar con este tema? Porque muchas veces se cree que la persona que tiene la enfermedad del alcoholismo, con el simple hecho de dejar de beber alcohol, ya está curado. Con el simple hecho de ir acumulando años, ya está sobrio, y eso no pasa así. Incluso a través del tiempo, mucha gente, incluso no alcohólica, que ha estado a través de estos 85 años en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ha dado su veredicto, ha dado sus estudios a través de cuál es la personalidad del alcohólico. Por ahí hay un tema que se dice que es el mito de la sobriedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que dicen que si el alcohólico realmente cuando deja de beber se recupera. No olvidemos que estamos ante una enfermedad que es física, mental y espiritual. Y entonces cuando yo dejo de beber me recupero únicamente la parte de la ingesta alcohólica, pero la enfermedad de las emociones, de la neurosis, de todo el cúmulo de situaciones que yo traigo cargando, pues se necesita tener un esfuerzo para poder recuperarse gradualmente. Entonces el primero que diagnostica que es una enfermedad es el doctor Duncan Silver allá en los años del 1935, cuando él declara que el alcoholismo es una enfermedad de la mente y del cuerpo, ¿no? Que los alcohólicos tenemos como una alergia. Y yo me pongo a pensar, imagínense si ahorita que estamos en el año 2020, todavía gente que no está, como que no está empapada en lo que es Alcohólicos Anónimos y en la comunidad, gente de la sociedad de afuera, tú le dices que el alcoholismo es una enfermedad y se te queda viendo raro como diciendo, ay, ¿cómo crees? Imagínense, ¿no? En 1935, hace casi 85 años, pues la gente se sorprendía, invariablemente decía, no, ¿cómo? Esto no es una enfermedad. Entonces, este doctor declara que es una enfermedad y hay muchos especialistas que se abocan a esa teoría y uno de ellos fue un psiquiatra amigo de Alcohólicos Anónimos de nombre el doctor Harry Tiebout, que él a través de trabajar con varios pacientes alcohólicos, pues hace un estudio de la personalidad del alcohólico y da su veredicto final. Y ese veredicto final pues no fue nada favorable, ¿verdad? Pero algo así dijo. La personalidad típica del alcohólico es un ser egocéntrico, narcisista, con sentimientos de omnipotencia que no se deja gobernar por el hombre ni por Dios y buscará hasta las últimas consecuencias para hacer su propia voluntad. O sea, no nos fue así como que, ay, no nos habló de una manera muy dócil, ¿verdad? Y entonces más adelante, pues gente de ciencia, gente de doctores, socialistas, psicólogos, hacen estudios acerca de la personalidad del alcohólico. Más adelante viene un escritor italiano de nombre Carlos Coscioli y llega justamente aquí a México, allá al Grupo Valle de México en los años 70, y viene a hacer un estudio de la personalidad del alcohólico y se mete a un grupo, específicamente al Grupo Valle de México, y él ahí escribe un libro que se llama Hombres en Fuga, y él dice que los alcohólicos buscan la fuga a través de otras cosas cuando tapan la botella. O sea, ya no beben alcohol, pero andan buscando adrenalina, tener las emociones al 1000
para poder encontrar esa satisfacción que le daba la bebida. Y hace un libro que se llama Hombres en Fuga. Y en ese libro, entre otras cosas, él dice que somos como habitantes de un planeta vagabundo, que por el errar por el cosmos hemos caído aquí en el planeta Tierra, y que nosotros tenemos síntomas de otroriedad, autodestrucción y depresión. Tampoco no nos dijo nada favorable, ¿verdad? Más adelante, un médico psiquiatra, amigo también de Alcohólicos Anónimos, y digo amigo entre comillas porque pues sí, también nos da con todo, es un doctor, el doctor José Antonio Elizondo, que él, a través de estar trabajando con muchos pacientes alcohólicos, él es de la Ciudad de México, hace un libro en donde se llama Los 12 síntomas de la borrachera seca. Y en ese libro también pues, nos da con todo a los alcohólicos, en donde él dice que el alcohólico lamentablemente deja de beber alcohol, pero que aún acumulando años de sobriedad sigue teniendo infantilismo, sigue siendo inmaduro, sigue teniendo sentimientos de omnipotencia y mucha ingobernabilidad en su vida. Bueno, todas estas personas dan su veredicto de la enfermedad del alcohólico y del mismo alcohólico, y luego todavía hay algunos compañeros en AA que dicen que estamos frente a una enfermedad que lamentablemente pues ya no hay cura, que hay cura para la ingesta, pero no para una estabilidad emocional. Y entonces, aquí parto yo, que yo soy partidario de creer que en Alcohólicos Anónimos sí se puede alcanzar la anhelada sobriedad. Es posible a través de un trabajo espiritual, a través de un desarrollo espiritual, a través de meterle de lleno al programa. O sea, si yo, el grupo no me va a dar nada más la recuperación. Supongamos que yo sea un hombre que pese 100 kilos, yo mido unos 60 y peso 68 kilos, pero que pesara 100 kilos, que fuera una persona obesa y que yo quisiera bajar de peso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para recuperar mi peso normal? Quizá lo primero que yo tendría que hacer es irme a inscribir a un gimnasio. Entonces a lo mejor digo, pues me voy a ir a inscribir a un gimnasio, me voy a inscribir al mejor, me voy a inscribir al Sport City, ¿no? Aquí hay en Pachuca también. Sí, bueno, pues me voy a un Sport City, ¿no? Me inscribo al Sport City, pago mi anualidad, y entonces ustedes creen que porque yo vaya al mejor gimnasio de Pachuca, voy a estar en forma y voy a bajar esos kilos. Pues no, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Pues asistir. Entonces supongamos que yo fuera diario a ese gimnasio y estuviera ahí diario y en uno de los mejores gimnasios, ¿bajaría de peso? Tampoco. ¿Qué tendría que hacer? Digo, bueno, pues entonces a lo mejor tengo que contratar un entrenador personal para que me dé una dieta y voy diario, tengo un entrenador personal, hago ejercicio diario y no bajo de peso. ¿Por qué? Porque lo que yo necesitaría tener es una disciplina las 22 horas restantes del día, no nada más las 2 horas que estoy en el gimnasio. Pues lo mismo sucede en Alcohólicos Anónimos. No porque yo venga al mejor grupo de AA que yo conozca, voy a estar en sobriedad. No porque yo asista diario, voy a estar en sobriedad. No porque yo tenga el mejor padrino, voy a estar en sobriedad. Es un conjunto de muchas cosas. Para yo poder llegar a obtener esa sobriedad, tengo que vivir el programa en literatura, en leer, en apadrinarme, en estar consciente de mi programa, no la hora y media que estoy en mi grupo, porque la hora y media que estoy en mi grupo pues es muy fácil, porque ahí estoy hasta con mis compañeros, hasta pongo una cara de bueno, una cara de sobrio, hasta muchas veces traigo un disturbio emocional y me dicen, ¿cómo estás? Bien, estoy muy a gusto, estoy muy bien. O sea, porque a veces una de las cosas que yo tengo como alcohólico es que tengo un ego inconquistable. Y entonces yo prefiero sufrir y quedarme callado y que nadie se entere a llegar y decir la realidad. Compañeros, ¿qué creen? Que vengo mal, me siento mal, necesito hablar ahorita. No puedo, porque el ego del alcohólico como yo es inconquistable. Entonces, aquí lo que yo creo que es importante remarcar es que el programa de los 12 pasos me lleva a una anhelada sobriedad. Y yo sí puedo decir que
con mucho respeto a las personas que no están en un programa de 12 pasos, nosotros las personas que estamos en un programa de 12 pasos, ya sea de Alcohólicos de Al-Anon o de CODA o de CAF, de donde sea, yo debo de tener más capacidad de respuesta para una emoción en la cotidianidad que cualquier persona que no va a un grupo. ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente hablando de la ira, estoy constantemente hablando de los celos, estoy constantemente hablando de un poder superior, de mis defectos de carácter. Es algo que yo traigo día con día y son los temas que yo vengo a hablar a mi grupo. Entonces se supone que yo debería de tener mayor capacidad de respuesta ante una emoción cuando sucede en la cotidianidad. Eso es lo que me va a llevar a la anhelada sobriedad. En este artículo de La Próxima Frontera, Bill W. dice que es penoso que algunos veteranos ya en Alcohólicos Anónimos todavía sigamos teniendo deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total y amor perfecto. Que dice, esos son deseos justamente propios para un muchacho de 17 años, pero no para una persona de 47, 50 o más si ya eres padrino, si ya tienes años en AA, ya no puedes estar deseando lo imposible. Yo recuerdo que cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, ciertamente así fue. Yo llego como muchas personas, tuvimos que llegar con un fondo de sufrimiento. Yo digo que me trajo Dios, porque yo acababa de salir de un penal. Yo tuve un fondo de sufrimiento muy fuerte. Como les decía hace rato, en la lámpara maravillosa del alcohólico no sabes el genio que te va a salir. En algún momento, en el año de 1998, yo estaba en una laguna alcohólica. Ya mi alcoholismo era muy fuerte, yo tenía 22 años, y despierto en una laguna alcohólica en una delegación. Y cuando ahí al guardia le digo que en qué momento yo voy a salir, me volteé a ver y me dice, ay chavo, no sabes lo que hiciste, tú no vas a salir de aquí. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo no me acordaba absolutamente de nada. Me dice, tú estás acusado por homicidio y de aquí te vas al reclusorio. Era el año de 1998, yo no recordaba absolutamente nada, yo tenía 22 años y fueron horas espantosas, horas interminables de decir, ¿y quién murió? ¿Quién perdió la vida? Porque en aquel tiempo pues yo era un borracho fanfarrón que por mis miedos me había comprado una pistola y siempre que bebía alcohol escuchaba músicas norteñas y sacaba la pistola y aventaba balazos al aire. Aparte me sentía el personaje de las canciones, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les pasaba también. Pero bueno, entonces despierto de esa laguna y no me acordaba, no sabía qué había pasado hasta que me llevan a declarar ahí al Ministerio Público y ya me dicen que había perdido la vida una persona en una trifulca, en una pelea. Y pues bueno, yo era el responsable porque yo traía el arma y me trasladan a un reclusorio y bueno, pues ya vivo la experiencia de estar en ese reclusorio, sigo bebiendo alcohol, salgo de ese lugar. Yo vengo a decir que salgo por obra de Dios, por el llanto de mi madre que le lloraba al juez para que me soltara de ese lugar. Y recuerdo que mi mamá le decía, señor juez, mi hijo es muy buena persona, es noble, es un hombre con muchos sentimientos muy bonitos, muy carismático. El único problema es cuando bebe alcohol. Cuando bebe alcohol no es él, se endemonia, le sale otra personalidad, el Mr. Hake del que a veces hablamos aquí. Salgo de ese lugar y me llevan a Zacatecas, a Santo Niño de Atocha. Después de 2 años, estuve 2 años, 10 meses en ese lugar. Todavía salí joven, a los 25, 26 años. Me llevan a Santo Niño de Atocha, Zacatecas, a San Juan de los Lagos, a Jalisco, a la Virgen de Guadalupe, a juramentos, con un brujo, para que yo ya no volviera a beber. ¿Y qué creen que pasó? A los 2 meses de haber salido de ese lugar, de haberle prometido a mi mamá que ya no iba a volver a beber, vuelvo a beber nuevamente. En una borrachera otra vez interminable, otra vez una laguna mental y otra vez no me acordaba de nada. Yo tenía mucho miedo de volver a beber. Digo, voy a volver a caer en la cárcel o me van a matar a mí. Y entonces en ese tiempo yo trabajaba en el Zócalo de la Ciudad de México y lo primero que se me ocurrió fue ir a jurar no beber alcohol. Y entonces yo voy cruzando la plancha del Zócalo, voy caminando hacia la catedral, cuando me encuentro un amigo muy jovial que yo ya conocía de hace tiempo, un señor ya adulto,
que siempre que me veía me daba un beso. O sea, dije, este señor ha de ser gay, o ¿por qué siempre me da un beso, no? Y era muy fraternal, y me abrazaba, siempre lo veía con una actitud positiva, amoroso. Yo ya tenía como 7, 8 años de conocer a este señor. Y yo digo que Dios me lo puso, porque me pregunta, ¿cómo estás, José Luis? Me da un beso, y yo con una cruda espantosa, con unos miedos terribles, y todavía temblando, le digo, voy a la catedral a jurar, porque es que yo bebo mucho alcohol y ya no quiero beber. ¿Tan joven? Digo, sí, yo tenía 26 años. Me dice, fíjate qué coincidencias, José Luis, tú quieres ir a la catedral y yo te voy a llevar. ¿Ya no quieres beber? Ya no quiero beber. Yo te voy a llevar a un lugar que se llama Catedral, pero no es la Catedral Metropolitana que estás viendo, es el Grupo Catedral de Alcohólicos Anónimos. Vamos, te invito. Y me lleva a Alcohólicos Anónimos. Yo no sabía qué era Alcohólicos Anónimos, en absoluto. Yo nunca en mi vida había tenido conocimiento de lo que era el programa de AA. Era un 5 de mayo del año 2000. Y de esa fecha hasta el día de hoy no he vuelto a beber ni una sola gota de rompope. Esos son los milagros que hace Alcohólicos Anónimos. Esos son los milagros, las diosidencias. Y también el poder entender que cómo es posible que también nosotros que estamos en Alcohólicos Anónimos podamos tener la capacidad para poder ayudar a otro que está todavía sufriendo, aún a pesar de los defectos que yo pueda tener todavía. Aún a pesar de mis deficiencias como ser humano que pueda tener, yo puedo tener la capacidad de ayudar a otro. Esto me remonta en esta experiencia tan bonita que a mí me sucedió, que seguramente a muchos de los que estamos aquí, algo así nos trajo Dios. En el capítulo 6 del libro Transmítelo, está una experiencia muy bonita donde Bill W. está reflexionando de cómo fue posible que él haya tenido ese despertar espiritual. Bill W., como bien recordamos, ya había sido hospitalizado varias veces, ya le habían dicho que se le había reblandecido su cerebro y él seguía bebiendo. Y entonces, en la última, ya cuando se recuperó, cuando fue su despertar espiritual, que él decía que se sentía en la cumbre de la montaña, en ese momento él pensó que se estaba volviendo loco y reflexiona para sí mismo y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Cuando antes que yo muchos alcohólicos han muerto, ¿por qué yo recibo este regalo? Y en ese momento reflexiona para sí mismo y dice, todo radica en mi amigo Evi. Evi fue el que me pasó el mensaje, dice, yo me encontraba en una cueva oscura, aislada, hóspita de mi alcoholismo, en donde nadie más podía entrar. No podía entrar ni los mejores médicos, no podía entrar ni el cariño de mi esposa Lois, no podía entrar nadie. Solamente un borracho residente reciente del mundo del alcoholismo podía entrar a esa cueva donde nadie más podía entrar. Así me pasó a mí. Yo estaba en esa cueva inhóspita del alcoholismo, en donde nadie podía entrar, ni el cariño de mi mamá, ni el cariño de mis hermanos, nadie, solamente otro alcohólico pudo entrar, tomarme de la mano y sacarme. Esa es la experiencia maravillosa que tenemos los alcohólicos. Podemos entrar a rescatar a otro alcohólico con nuestra propia experiencia. Entonces, ya después de que yo llego al grupo Catedral, pues la nube rosa, todo muy bonito. Yo cuando llego a ese grupo, pues había gente muy veterana, gente de muchos años, y a mí me traían como ser el más joven de edad y el más joven de estancia en Alcohólicos Anónimos, y paso todos los procedimientos que tuve que haber pasado. Y la verdad es que los primeros años en Alcohólicos Anónimos no fueron fáciles. Mucha ingobernabilidad, porque el alcohólico como yo se encuentra a su realidad. De repente te quitan el alcohol y te encuentras a la realidad, ver cuál es tu personalidad, cuáles son tus carencias, cuáles son tus miedos. Y entonces yo me pongo a pensar, yo soy alcohólico desde antes de beber alcohol, porque yo desde que tengo uso de razón, yo siempre he tenido mucha inseguridad, muchos miedos, muchos traumas, mucha soledad. Por eso cuando yo conocí el alcohol dije, pues de aquí soy, ¿no? Porque eso me daba seguridad, me daba potencia. Entonces se enfrenta uno a la vida ya emocionalmente, pero sin alcohol. Te enfrentas a la realidad. Y entonces yo me acuerdo cuando leí un artículo del doctor del doctor Carl Jung, que le escribe a Bill W. una carta, y le dice que los alcohólicos beben alcohol porque tienen sed de Dios. El alcohólico bebe alcohol porque tiene sed de Dios. Bien pudo haber dicho,
tiene sed de amor. Y entonces yo como alcohólico, yo bebía alcohol porque me sentía solo, porque tenía mucha tristeza, porque tenía mucha inseguridad. Entonces ya no estás bebiendo alcohol, tapa la botella, y si no llenas esa sed de Dios, con un desarrollo espiritual, vas a estar buscando llenarla de otras cosas externas. Por eso muchas veces, en mi caso, en mis inicios, yo buscaba tener la felicidad plena y el equilibrio emocional en base al sexo, al poder, al dinero, a las famas, buscando sensaciones. Esas son las características que yo tenía. Yo ya estaba en Alcohólicos Anónimos y yo recuerdo, como dice ahí Bill W. en el artículo, que buscamos un amor perfecto. Yo llegué soltero a Alcohólicos Anónimos y luego pues ya como que le agarras la onda al programa y ya después el programa lo utilizas para andar enamorando, para andar Don Juan. Y entonces andaba con una novia, andaba con otra, y recuerdo que mi padrino me decía en ese tiempo: oye, José Luis, cada aniversario me traes una novia nueva, en cada aniversario traes una novia nueva, y yo las conozco y a todas las veo muy bien, o sea, como se me hace que el que está mal eres tú. Le digo: no, padrino, es que todavía no he encontrado al amor de mi vida. Y bueno, ¿y cuál es el amor de tu vida? Vamos a hacer un cuarto paso, a ver, pero un cuarto paso de pareja nada más, para ver realmente cuál es la persona que tú quieres, o qué es lo que tienes, por qué traes ese vacío que lo quieres llenar nada más con romance. Porque el enamoramiento es muy parecido a las borracheras. Se da la adrenalina, la dopamina, las sensaciones. No, uno siente que vuela. Y luego que una de las características de mi enfermedad es la hipersensibilidad. Soy hipersensible, o sea, siento más que los demás, me enamoro más que los demás. Yo decía que en mis inicios yo me enamoraba nada más con verla, decía: ya encontré el amor de mi vida, ¿no? Pero el problema es que al poco tiempo no se sostiene la emoción, porque no es un amor real, nada más es un enamoramiento. Y entonces recuerdo que esa ocasión con mi padrino hacemos ese cuarto paso y resulta que yo decía, vean la mente de un alcohólico fantasioso como yo en ese tiempo, decía: bueno, es que yo quiero una pareja que tenga una cara así muy linda, muy bonita, así como Thalía, un cuerpo y una cinturita así como Shakira, pero los sentimientos de la Madre Teresa de Calcuta. Decía mi padre: no, cabrón, tú eres Brad Pitt, o quién eres tú, ¿no? O sea, algo fantasioso. Eso es algo fantasioso que viví en mi mente, porque muchas veces yo siempre no dimensionaba la realidad. Cuando se vive equilibradamente mal emocionalmente, pierdes toda perspectiva y te crees que tú mereces lo mejor. Crees que quieres todo, la aprobación incondicional, la seguridad total, en busca de llenar ese ego. Porque, como les decía ahorita, cuando no tienes a Dios, pues andas queriendo llenar otras cosas en base a cosas exteriores. Y entonces pues tuve que padecer muchas situaciones desagradables en estos años que he estado en la comunidad. He tenido que pasar ciertos dolores, y por eso es que yo digo que esta sobriedad emocional se puede obtener cuando te derrotas completamente, cuando dices: ya estuvo, ¿no? Cuando puedes conocer perfectamente qué son tus defectos más notorios, que son los que te están haciendo infeliz. En ese momento, a través del conocimiento de ti mismo y a través del dolor, es cuando dices: ya estuvo, que esto viene a ser la segunda frontera, la próxima frontera. La primera frontera es cuando dejas de beber, cuando ya no tomas alcohol. Porque déjenme decirles algo, yo dejo de beber y a mí no me costó, bueno, me costó al principio, pero después ya no me costó trabajo beber, porque ya hasta disfrutaba estar en sobriedad. Y el problema no era ya estar en la lucha de beber, sino el problema era en la lucha de ser feliz, de estar pleno, de estar con una felicidad genuina, porque lamentablemente también a veces en Alcohólicos Anónimos hay una sobriedad fantasiosa. ¿Qué quiere decir? Que yo siento que estoy bien, que siento que estoy sobrio porque tengo muchos ahijados, porque he abierto muchos grupos, porque tengo ciertos servicios, porque soy orador, porque soy esto, pero al final es puro ego inconquistable. La sobriedad emocional va a venir cuando estás tú bien contigo mismo, con todas las personas que están a tu alrededor, sobre todo con Dios, con tu familia. A mí de nada me sirve ser toda una estrella dentro de Alcohólicos Anónimos, ser un personaje dentro de Alcohólicos Anónimos, y fuera de Alcohólicos Anónimos no hacer nada. O sea, es lamentable.
O sea, yo no tendría congruencia el programa que yo fuera un gran servidor dentro de AA y volviera hacia mi vida privada y los frutos de Alcohólicos Anónimos no se vieran manifestados en mi familia, en mi modo de vida, en mi forma de desarrollarme con las personas que no son alcohólicas. Y entonces también yo creo que a veces, si yo no estoy atento a mis emociones, si dejo que ese ego siga atrapándome, puedo perderme. Y hay veces que hay alcohólicos que pueden ver crecer a sus ahijados, pero no ven crecer a sus hijos. Y es muy triste el poder estar, porque también ahí en este artículo Bill W. nos dice que él se dio cuenta que todos esos sufrimientos, él no podía crecer de una manera emocional porque seguía teniendo muchos apegos, muchas dependencias. Y dice, apego a las personas, a todas las circunstancias y hasta Alcohólicos Anónimos, dice Bill W. ¿Cuántas veces no nos fugamos a veces, o yo cuántas veces no me fugué en el grupo, en el café, en los compartimientos, porque yo me sentía muy vacío, muy, muy vacío? Entonces, más adelante Bill W. en este artículo nos da la fórmula, dice, pero ¿cómo puedo quitar estos apegos? Y fíjense qué razón tenía Bill W. Porque el día de hoy, yo podría retar a todos los que estamos aquí en este salón, incluso, que si tenemos un sufrimiento, que si tenemos tristezas, que si tenemos ahorita algo que nos está preocupando, que nos está molestando, analícenlo de fondo y detrás de ello hay un apego. Apego al dinero, apego a una pareja, apego a que regrese la que me dejó, apego al trabajo, apego a un hijo. Y entonces Bill W. aquí nos habla que tenemos que quitarnos de esas dependencias espantosas. Dice, a las circunstancias, a las cosas y hasta Alcohólicos Anónimos. Aquí mismo lo dice, porque yo tengo que quitarme de esos apegos, porque si yo no me quito de esos apegos, pues voy a estar viviendo mal, voy a seguir queriendo desear. Entonces, Bill W. dice en este artículo que estaba viendo la oración de San Francisco de Asís, que dice, aquí tengo la fórmula, ¿y por qué no funciona? Aquí tengo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dar amor a tu prójimo. Ama con largueza lo que has encontrado en Alcohólicos Anónimos. Da con largueza. Aquí está la fórmula. Entonces, este tema es muy, 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 muy interesante. Ahorita es poco el tiempo porque me dieron 45 minutos, pero es un tema en el cual se amplía muchas cosas, en el cual yo debo de trabajar como alcohólico anónimo, porque les decía en un principio que yo no me compro la idea de que Alcohólicos Anónimos no da una sobriedad emocional. Yo no me la compro, porque el programa de los 12 pasos viene bien estructurado, viene de una manera espiritual, que me va a dar las tablas para poder enfrentar la vida de una manera totalmente diferente. Dice en el 9º capítulo que estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endosar la idea de que nuestra vida es un valle de lágrimas, aunque justamente eso fue para muchos de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Ya estoy en Alcohólicos Anónimos, ya debo estar feliz, alegre, contento, en acción, en actividad, sirviendo, teniendo un desarrollo espiritual cada vez mejor, estando bien con mi familia, viviendo el programa de los 12 pasos continuamente en mi diario vivir, en mi cotidianidad, y no nada más venir a mis grupos y subir a la tribuna y dar, no, o sea, el programa yo lo tengo que llevar realmente a mi vida. Porque también no por el hecho de estar en Alcohólicos Anónimos me salvo de estar en las emociones. Ahorita que venía venía para Pachuca, venía a la Ciudad de México y hubo un accidente. Y entonces el Waze me decía que llegaba a las 7:50 y tantos aquí a Pachuca. El compartimiento era a las 8. Vengo con mi esposa y con mi bebé. Dije, en lo que los paso al hotel, en lo que llego, y ya me entró la ansiedad y de repente me desespero y digo, no, a ver, tranquilo, o sea, yo ya no tengo que depender, que se haga su voluntad y no la mía, Señor, tercer paso y adelante, ¿no? Y ya después pues entregué mi vida y mi voluntad al cuidado del Waze, porque ya el Waze me venía trayendo, ya no al cuidado de Dios. Entonces, eso es el estar viviendo constantemente el programa, eso es lo que me va a dar a mí la recuperación, porque también, fíjense que tristemente, a veces también en los grupos de Alcohólicos Anónimos,
pues no puedes hablar de éxitos, no puedes hablar de cosas buenas, porque a veces como que existe mucho cangrejismo que dice, no, espérate, ¿cómo que tú estás bien? No, espérate, tienes que estar mal y háblame de ti. Y cuando hablas que estás bien, dice, no, no se está tapiñando, que nos hable la verdad, que nos diga la verdad, o ni alcohólico es. Pareciera que los alcohólicos no perdonan a otro alcohólico por dos cosas: porque beba nuevamente, porque vuelva a beber. Cuando alguien vuelve a beber, lo tachamos de que es un recaído, mano, ¿no? Y hasta como que le perdemos la fe. Y no debería de ser así, debería de ser todo lo contrario: apoyarlo y decirle, no te preocupes, mi hermano, va de nuevo, estoy contigo. Y la segunda, el éxito en Alcohólicos Anónimos. Cuando un alcohólico tiene éxito dentro de AA, muchas veces son los mismos alcohólicos los que le ponen el pie, porque dicen, no, ¿cómo? No, el cangrejismo. Entonces, el poder estar con una sobriedad emocional me va a llevar a alegrarme de los éxitos de mis compañeros, me va a llevar a alegrarme de los éxitos que pueda tener en la comunidad algún miembro o incluso algún grupo. Entonces, yo creo que el programa de Alcohólicos Anónimos a eso me invita, a poder desarrollarme, a capacitarme cada vez más, a identificar primeramente los defectos que yo pueda tener para poder desarrollarlos, potencializarlos. Miren, yo cuando llego a AA, yo llegué sin haber terminado la secundaria, porque también para esto yo fui papá a los 15 años. A los 15 años tuve un bebé con una novia y vivimos 2 años y después nos separamos y yo me tuve que salir de la escuela para trabajar y después vino mi alcoholismo. Y entonces no terminé la secundaria y me dediqué a trabajar. Después me pasó mi problema, salí del reclusorio, llego a Alcohólicos Anónimos y yo ya estaba dentro de Alcohólicos Anónimos y yo tenía esa espinita, ese dolorcito de decir, puta, yo no terminé la secundaria y aquí en AA yo veo abogados, doctores, y también te atrapa ese ambiente. Y entonces recuerdo que un padrino que yo tenía, de nombre Luigi Martinoli, lo recuerdo mucho, él me decía, José Luis, el programa de Alcohólicos Anónimos es como una fuente de agua viva, es como una fuente así con mucha agua viva, agua de vida. Métete a esa fuente y empápate. No vayas con un goterito agarrando gotitas, métete al programa. Y dice, métete a estudiar la secundaria abierta. Digo, no, padrino, pues es que ya tengo 30 años, ya, ¿cómo me voy a ver? Métete. Me metí a estudiar la secundaria y también me di cuenta que el programa de Alcohólicos Anónimos me había culturizado de alguna manera, porque yo desde que llego a AA me gustó mucho las lecturas de AA. Y entonces me meto a estudiar la secundaria y ya con las tablas que traía de Alcohólicos Anónimos se me hizo de volada. Terminé la secundaria abierta. Recuerdo cuando termino mi secundaria, que me dan mi certificado de secundaria, yo tenía ya 32 años y sentí una satisfacción tan grande porque era algo que yo carecía, algo que anhelaba. Y entonces dije, ¿cuánto sufrí por este documento? Pero hice una reparación de daños conmigo mismo. El tener mi certificado de secundaria me potencializó a ir y a estudiar la preparatoria abierta. Terminé la prepa abierta. Posteriormente, pues ya terminé la prepa abierta, me dieron mi certificado. Sentí muy bonito, pero no como el de la secundaria. Y entonces ya encarrilado dije, pues voy a terminar una carrera universitaria. Y me metí a la Universidad del Valle de México. Yo siempre había querido ser periodista y me meto a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y entonces estoy estudiando y muchas veces yo he dicho que esa ha sido una de las etapas más hermosas de mi vida, porque una persona de casi 36 años, estar sentado en un aula de la universidad con compañeritos de 20 años, de 21 años, yo era el más grande y de repente yo les veía sus caras así tan bonita, tan linda, sus ojos limpios. Yo decía, que supieran de dónde vengo, cabrón. Que supieran que hace años yo estaba en el reclusorio norte, ahí en una celda, que supieran, ellos me veían como su igual, porque Alcohólicos Anónimos me había vestido para relacionarme con la sociedad, con la confianza de ser uno más. Y entonces yo lo volteaba a ver y decía, ¿cómo es posible, Señor? Y de repente volteaba al cielo y decía, gracias, Dios mío, porque con esa ola gigante de Alcohólicos Anónimos, la ola gigante de Alcohólicos Anónimos, me sacaste del lugar donde estaba y me pusiste aquí en este lugar.
¿Cómo es posible que hace años yo estaba en una celda de 2x2 con Mario Baggi, con el Pancho Tafoya, con el Pulpo, pues con toda la tropa, ¿no? Y ahorita estoy con estas personas aquí conviviendo con nuestros estudiantes. Por la gracia de Dios termino la carrera y bueno, ya al final en el evento cívico, cuando dan los títulos, tanto mis compañeros como mis maestros me dijeron: oye, José Luis, tú hablas muy bonito, ¿por qué tú no hablas en representación de la comunidad estudiantil para agradecer a las autoridades de la escuela? Sí, cómo no. Y subo ahí a una tribuna en un auditorio muy grande y digo: soy José Luis, soy alcohólico. Ah, no, ¿verdad? No. Soy José Luis y soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y empiezo a agradecer a las autoridades académicas, empiezo a agradecer a mis compañeros, a mis profesores, y al final estaba mi mamá. Mi mamá, que tanto sufrió conmigo cuando yo estuve en el reclusorio, que tanto sufrió mi alcoholismo. Mi mamá, que tanto tenía fe en mí. Y yo le dije: mamá, este título te lo dedico a ti. Ese título se lo dedico a mi mamá, que está allá en el fondo. Nada más me tardé como 20 años, pero aquí está, ¿no? Entonces salgo egresado de la carrera y estaba mi padrino echándome porras también, mis compañeros en Alcohólicos Anónimos que invité. Al poco tiempo después de salir de ahí, conozco una chica también. Después de andar por un lado, por otro, conozco una chica de Guadalajara. Al año me caso y una experiencia maravillosa. El 50% de los invitados eran alcohólicos y había alcohol, pero yo no podía beber alcohol, obviamente. Y entonces, el día de hoy, yo puedo decirles que todo esto es gracias a Alcohólicos Anónimos. Todo esto se lo debo a AA. Alcohólicos Anónimos funciona. Solamente es que yo ponga de mi parte. Solamente es que yo quiera tener esos deseos de superarme. Solamente es que yo quiera que tenga el deseo de poder controlar esta perversa enfermedad del alma. Gracias, 24 horas. Pues bien, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Melesio, del grupo Solo Dios de Visalia, California, con el tema ¿Cómo trabaja el programa? Bueno, pues me siento privilegiado. Voy a saludar a mis compañeros. Aquí traigo mi tema, hasta que no lo termine me bajo, ¿de acuerdo? Ahora déjenme ver si puedo poner esta cosa aquí, porque yo con el micrófono me crezco. A ver, ayúdame, por favor. Y luego me siento artista. Me siento artista y luego me da por cantar y ya dejo de hablar. Bueno, me siento tremendamente privilegiado, satisfecho de ser una persona que en su 34 aniversario, el grupo Pachuca, ¿se llama Pachuca, Capi? Sí, pero pues yo lo conozco como Grupo Pachuca, 10 de junio, a lo mejor me equivoco. En su 34 aniversario me concede el privilegio de ser invitado para hacer uso de la palabra. Los Alcohólicos Anónimos, en alguna parte de nuestra maravillosa literatura, nos dice que nos parecemos tanto, que nos identificamos de tal manera. Estaba escuchando a mi compañero José Luis y él dice que logró recibirse una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Por azares de la vida yo me fui muy jovencito, prácticamente siendo niño, a Estados Unidos. Claro, no podía dejar lo mejor que tenía, la enfermedad del alcoholismo, y por cierto que me la llevé conmigo. Pero por azares de la vida, el destino me puso en un camino de que a lo mejor no lo quería, o a lo mejor sí lo quería. Ya haciendo un análisis concienzudo, ¿no? Que llegué también a ser una persona que vivió de la comunicación, que en sus tiempos me tocó trabajar en sus tiempos, cuando él también se iniciaba.
me tocó trabajar con Jorge Ramos y viví de la radio por 28 años, casi por 30 años. Pero al fin me convencí que eso no me iba a llevar a ninguna parte. No me iba a llevar a ninguna parte. Claro que gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, el individuo toma raciocinio de qué es lo que debe de hacer. También como dice él, no es posible pasar tantos años en un programa de Alcohólicos Anónimos sin tomar conciencia que ya nuestra responsabilidad ya no radica en solamente subsistir egoístamente, solamente para mí, sin darme cuenta que de mí dependen más personas. Entonces tuve que darme cuenta que tenía que empezar a forjar un cimiento donde ellos tuvieran cierta seguridad. Y la seguridad no nada más la da la fortuna, la suerte, porque es una suerte, no hay que también menospreciarnos, de que una mujer conviva con un individuo que esté en proceso de conocer o de llegar a experimentar ese maravilloso despertar espiritual, o tener que cruzar la sobriedad emocional, de estar en ese plano de vida espiritual tan maravilloso que solamente con la práctica del programa se puede lograr. En los inicios del programa de Alcohólicos Anónimos, claro que todo tiene un inicio. Platicaba con una niña, Julio, tú que prepárame un café porque si no me van a dar ganas de tomarme el agua fresca y me voy a enmudecer como me enmudecí en Pachuca. Que hasta pensaba la gente que si esa era mi voz natural. Entonces la cuestión aquí, sí, gracias, muy amable. Todos tenemos un principio. Quizás voy a platicar lo mismo, pero no puedo platicar otra cosa porque esa es parte de mi historia. Esa es parte de lo que yo viví. Y a lo mejor van a decir, va a platicar la misma cosa. Mi papá prácticamente venía siendo uno de los 4 borrachitos, de los campeones, de los borrachitos del pueblo, para beber alcohol. Y los hijos de los campeones de beber alcohol de los pueblos, pues prácticamente viven en la miseria. El cafetero, si me arrima un cafecito aquí caliente, mucho mejor. Porque Julio, como parece que ya se anda juntando con gente desobediente y ya lo convencieron. Ahorita voy a tocar ese tema. Lo tocábamos en una charla de sobremesa, de lo que nos pasa a los miembros más viejos cuando abandonamos mucho tiempo los grupos. Entonces, los hijos de los borrachos pues prácticamente se crían con muchas carencias. Y llega el momento, por el mismo comportamiento del papá, de los padres, que el hijo se empieza a enfermar. Se empieza a enfermar de sentimientos encontrados que muchas veces no son ni muy buenos para hablarlos. Porque en el alma pura del niño aquel empieza a nacer un sentimiento de resentimiento que después se convierte en un odio. Por producto de las carencias que se vienen manteniendo en el hogar, o también producto del alcoholismo y del comportamiento de una herencia de que ese padre también recibió de sus propios padres en el comportamiento de machismo y que es una persona abusivo con su madre. Entonces al vivir esos momentos de abuso, entonces el niño se empieza a enfermar. Y precisamente eso era una de las cosas que me pasó a mí, pero yo lo podía jurar. Yo podía jurarlo. Si alguna persona me hubiera dicho en ese momento que si yo en determinado momento de mi vida yo iba a comportarme de esa manera tan abusiva, tan corriente, tan obscena con una mujer frágil y necesitada de que alguien la protegiera y que ya no que la amara, simplemente que la estimara, yo podía jurar que nunca me comportaría de esa manera. Consecuencia lógica, hasta la flor más bella con los malos tratos se marchita.
Yo a mi mamá verdaderamente la miraba una mujer preciosa. La miraba con un rostro de divinidad maravilloso. En mi rancho, yo soy de Nayarit, muchas veces en broma, pero muchas veces muy en serio, yo les digo a las personas que tengo el privilegio de ser de donde existió el paraíso en la tierra, o como quien dice, viene siendo una de las sucursales más favorecidas del cielo aquí en la tierra, del lugar donde soy yo. Porque mi lugar se me hacía tan precioso, de un verde esmeralda así bonito, con ese verdor, con ese cuando llovía como que olía a barro, como que olía a hierba. Mi mamá sembraba de repente hierbabuena allá afuera, sembraba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama que por cierto me gusta mucho la cocina? Romero y todas esas cosas, ella lo sembraba. Cuando acababa de llover se venía un aroma tan maravilloso que a mí me gustaba mucho salir así al pequeño patiecito que había ahí en la casa y andaba con el pie a raíz, aspirando esos maravillosos aromas. Era una hermosura. Y ella salía de repente con su rostro encantador, preciosa mujer. Y en mi rancho, como les decía, en los tiempos de cuando venía la Virgen de Guadalupe, esas fiestas de pueblo tan bonitas, donde echan los cohetes, donde viene la peregrinación, viene la chirimía, viene la banda de aire del pueblo, tú sabes, acompañando al carro alegórico, y el carro alegórico viene adornado así con paisajes, que uno representando a San Pedro, que el otro representando a Judas, que de repente una mujer bonita ahí del pueblo, ¿sabes qué? Viene representando a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, y yo me asomaba así porque estábamos todos traumados. Pues ¿cómo voy a ir a acompañar el carro alegórico de donde va a salir si alguien me puede pisar y me puede reventar los dedos? Porque es una muchedumbre y el individuo no tiene guaraches para ponerse, mucho menos zapatos, porque es hijo del borracho. ¿Quién me va a hacer compañía? El único que me hacía compañía era otro vándalo como yo, que se llamaba el Tamales. Se llama Luis Enrique, pero sí le decíamos el Tamales, porque él vendía tamales y se le quedó el apodo. Entonces yo decía, pero ¿cómo entonces yo salía para afuera de la casa cuando pasaba el carro alegórico, miraba a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María personificados por señoritas del pueblo? Y yo decía, pero qué gente tan tonta, qué organizadores tan ciegos. La mejor Virgen de Guadalupe que existe aquí y en los alrededores de todo el estado viene siendo mi mamá, con ese rostro tan bonito, con ese perfil precioso, el amor de hijo, inmaculado, que lo podía asegurar que en ningún momento de mi vida yo podría ser capaz de traicionar o de alejarme de ese cariño, de ese puente de amor celestial. Era incapaz. Híjole, pero el alcoholismo tenía otros planes. La esposa del borracho, los hijos del borracho siempre sufren desilusiones que a la postre las llevan a crear enfermedades ficticias en su mente, por la desilusión y el desencanto de no ser comprendidas. Entonces mi mamá empezó a manifestarse por ahí como a las 4 de la tarde con un dolor de cabeza cerebral terrible y que pues, se tiraba en cama. Y el más pequeño de sus hijos pues era yo. Entonces a ella se le calmaba. En cierta ocasión mi papá borracho que llega, deja la botella de alcohol ahí por un lado y ella lo agarra y se pone así y se lo pone aquí en la nuca y dice, ay, qué bien me cayó el alcohol,
Qué bien. Y otro día le vuelve a llegar el dolor y entonces ella ya dice, ve a comprar con fulano, que si te fía una botellita de alcohol, después pasamos a pagársela. Y pues ahí va el representante por la botellita de alcohol para ponerle a mi mamá aquí en la nuca. Yo creo que desde el primer día que yo olí el alcohol así puro, esa esencia que transforma al individuo y le transforma su pensamiento y todo, que le puse aquí en la cabeza a ella. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué sublime olor! Nos hicimos prácticamente en ese momento, ¿sabes qué? Nos hicimos pareja. Nos hicimos una pareja que íbamos a convivir por cierto tiempo, donde él me iba a ayudar a que perdiera ciertos temores, a perder temores ficticios a lo mejor. Creo yo que pasó máximo unos 2 o 3 días cuando yo ya no nada más lo olía, ya también me lo así lengüeteaba. No, hombre, sentí un impacto terrible así, que ya miré que ya no era pie a ray sin zapatos, inclusive me miré hasta botas al estilo de Gastón Santos cuando me metía en el matiné, ¿sabes qué? Para mirar aquellas películas en la mañana de contrabando. Híjole, qué maravilla, qué hermoso es esto. Pues a la postre, todavía no cumplía los 11 años, 12 años, cuando me dio un embolio cerebral. Terrible, terrible, terrible el panorama. Donde igual como dice nuestra literatura, si al borracho, a Bill ya no lo querían recibir en el hospital porque no pagaba, a mi papá ya no tenía pues nunca lo tuvo. En ese hospital donde lo llevaban para que le pusieran el suero era clínica. Así que cuando me llevan a mí enfermo por ese acto de que el individuo iba privado de la razón completamente iba, pues no me querían recibir. El buen doctor, igualito como le pasó en su momento al primer candidato, cuando le llama el doctor Val a la hermana Ignacia, Bill y él, pero el doctor Val fue el que le habló. Oye, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna cama por ahí desocupada? Porque hemos encontrado algo maravilloso, que esto me va a servir a mí y a todo el que tome, a todo borracho. Sí, dice, sí tengo algo, pero va a ser en la florería por ahí, porque aquí no hay nada. Pues así, en ahí donde se escondía el trapeador, el balde para trapear el agua sucia y todas esas cosas, las escobas y los recogedores y todo eso, pues ahí pusieron un catrecito y ahí está el hijo del borracho, con una sublime mujer muriéndose de sentimientos encontrados que quizás ella misma se echaba la culpa. ¿Por qué? Porque me invitó a ponerle alcohol en su nuca por su ficticia enfermedad. ¿A poco ustedes creen que el que ya trae la adicción, el que ya viene predispuesto, el que es víctima, como después le dieron la sentencia a Bill, eres víctima de una obsesión, aunada a una alergia física? Pues ya venía tocado. Mi pobre mamá, chaparrita recuerdo muy bien que acababa de llover ese día y me sacó cargando, oye, pues un muchacho ya de 11 años, pesado. Y luego pues estaba ético, pesaba más porque estaba panzón. Tenía patas flacas, pero muy panzón. No es indirecta para los que tienen panza grande, no, por favor, no me agarren resentimientos. Pero ¿cómo es el amor de madre? Si ella hubiera sabido que en determinado momento ese amor que le juraba tener la iba a traicionar, a lo mejor me avienta al arroyo crecido. Pero no, una madre se aferra con desesperación como encadenada a su hijo y ¿sabes qué? Cargando me llevó a donde agarramos el camión para mi rancho. Todo eso se viene arrastrando y todo eso se viene en determinado momento. Se viene caminando por este camino de tropiezos, pero le decía a la niña que está ahí con Julio, siempre hay un inicio. Si yo en mi comportamiento
Llegó el momento quizás que duré como 10 años que mi madre no sabía de mí, porque me avergonzaba de dónde había salido. Y luego además vine uno todo traumado. Yo decía que a lo mejor me había hecho bien borrachísimo de todo a todo, porque me pusieron Melesio. Y todos los que se llamaban de alguna otra forma, así como Dionisio, Tranquilino, todos éramos bien borrachos. Pero ya después me di cuenta que también los Gustavos, los José Luis, los Alfredos, los Julios, los Pedros, los Juanes, todos de alguna otra forma, mientras que estemos en el mundo, estamos expuestos a ser víctimas de esa terrible enfermedad que se llama alcoholismo, y esos traumas todavía emocionales que muchas veces, aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos, venimos cargando con ellos. Y ¿sabes qué? No queremos separarnos. Porque también a la postre es maravilloso tener la excusa de poderle decir a la persona: compréndeme porque soy enfermo, o porque estoy enfermo todavía. Entonces se viene arrastrando ese panorama de inseguridad. Oigan, por eso no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme a mí el amor incondicional que tiene Dios para con nosotros. No deja de sorprenderme de qué forma tan magistralmente efectiva, romántica, que no tiene ninguna falla, lo que escribió el arquitecto del siglo XX, porque así fue considerado Bill W., que nos lo dejó de herencia a nosotros. Como Dios, en su gran generosidad, sin tomarnos cuenta de nuestro comportamiento. Porque muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué Dios no es justo? Si fuera justo, imagínate. Qué bueno que no tomó en cuenta todos mis pecados. Me vengo caminando con esta terrible enfermedad. Y ¿sabes qué? Siempre hay víctimas que no creen lo que les dicen los demás. Recuerdo muy claramente ese dichoso día, hoy sí lo puedo asegurar, cuando, animado por otras personas, me dicen: pues ya. Yo duré una semana con mi vieja y me la llevé en una bicicleta. Y decía el otro: y yo duré como 2 meses con mi vieja y me la robé en un burro. Y ahora tú, que ya tienes como 4 meses. Le dije: pues vamos a pedirla. Yo no me la llevo en una bicicleta ni en un burro porque no tengo, pero tengo buenas intenciones de hacerla feliz. A los oídos de mi suegro ya habían llegado ciertos chismes. Pues que yo era un inútil, pues, que era un borracho que no servía para gran cosa, y que había grandes posibilidades que lo estuviera haciendo por interés. Vamos, la pedimos, y el error diabólico, inspirado solamente por el mal, que comete un padre, aún teniéndole todo el amor a su hija, pero lo cometen. Que eso nunca va a pasar ni con mis nietas ni con nadie, porque yo agarré la experiencia. Claro, llevamos los representantes. Se acostumbra en todos los pueblos todavía que se llevan una botella de vino. Me acuerdo que en aquel tiempo derrocharon dinero porque se llevaron una de Bacardí a pedir la mano de mi princesa. Y ya llegaron, pues venimos aquí en una misión especial, y yo también iba. Digo: es que yo quiero estar presente. Es que tú no puedes estar presente porque se rompería el protocolo de seriedad. No, pero es que yo quiero estar presente, porque si es posible, si me dejan hablar unas palabras, en dado caso que se niegue este hombre, yo puedo decirle que sin ella yo no puedo vivir, y que él será el responsable si yo atento contra mi propia vida.
por negarme la mano de su hija. No llevaba yo todo preparado. No hubo necesidad de mi léxico, no hubo necesidad. Porque él empezaron con su plática, pues venimos a pedir la mano de su hija para aquí, para el joven aquí presente. El Señor me miró de reojo, pero con cierto desprecio. Ya sabía lo que yo era. Y le habla: fulana, ven para acá. ¿Tú eres novia de este muchacho? Pues sí, apá. ¿Y tú te quieres casar con él porque vienen a pedir tu mano? Pues sí, apá. Entonces, de antemano yo te digo que no hay regreso. Te hagan lo que te hagan. Te pase lo que te pase, aquí ya no regresas. ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Por sí, apá. No, hombre, me dieron los títulos y todo. Ándale. No, hombre, me la entregaron plenamente. No, hombre, como a las 2, 3 semanas, la primer borracherota. Como a los 2, 3 meses, llegaba yo bien borrachísimo a la de esta casa, y en la locura, vivimos en una traila. En la locura, en la perversidad de un borracho, llegaba yo y le golpeaba por enfrente de la puerta de la trailita, pero rápidamente, supuestamente yo como flash de las novelas, de estas revistas, daba vuelta por atrás para ver que saliera el alterno, pero yo ya tenía una piedra aquí arriba para en cuanto salga en defensa propia, se le estrello en la frente. Puras fantasías. De repente, de tan borracho que andaba, se me olvidaba que tenía la piedra aquí arriba y me caía en la cabeza, y después le echaba la culpa a ella. Por tu culpa. Vieras qué loco. Una locura tremenda. Es el comportamiento del borracho, hombre. No esperen cosas buenas. Lo peor de todo sucedió cuando yo juraba y perjuraba que jamás de los jamases yo sería capaz de tocar a una mujer, que le di como 2 cachetadas. Uy, qué miserable y perverso me sentía yo. ¿Cómo fui capaz de pegarle a esta pobrecita mujer? Ella no sabía, pero yo me arrepentía. Porque el hombre no puede decirle perdóname, porque si no van a abusar de uno. ¿Cómo le iba a decir perdóname? No era posible. Ya estaba muy endeudado. Dios no se fija en mis pecados. No se fijó. ¿Sabes qué? Se apiadó de mis miserias humanas. Y en cierta ocasión mandó a un ángel, pero no un ángel así con alas. No, lo mandó en una patrulla así con focos y toda esa cosa. Y me metieron así, yo no sé ni cómo me metieron. Pues soy de pequeño de estatura. Yo pienso que me agarraron del cinto y me aventaron así para dentro de la patrulla. No comprendí. Discriminación a los mexicanos. Discriminación. No pasó 3 meses, me agarraron nuevamente. Porque Dios en su gran amor, en su gran misericordia dijo: no, ya, no seas abusivo, perverso, cruel, cínico. ¿Cómo puede ser posible, como fiel servidor del diablo, te pongas en un sofá recargado? ¿Y cómo vas a encontrar $60 que estaban allí en una costurita? Esta costurita no estaba ayer. Y le empiezo a esculcar y como que le surcieron así, y le empiezo a abrir. $60 que me los agarro, voy y me los gasto. Hace más de 40 años eran $60. Estoy hablando que eran como 200 o 300, no sé. Y después, como a los 2 días que regreso, pero bravo como debe ser el hombre, bravo. Y me dice ya tristemente: pero ¿cómo eres? ¿Que no sabías que los tenía para el bautismo de nuestro hijo? Ay, qué mal me sentía, con ganas de darme de cachetadas, de todo eso, pero me dolían. Decía, no, pues sí me puedo dar unas cuantas, pero no. Ya lo hice. Qué mal me sentía, Dios mío. Oye, apiádate de mis miserias.
Apiádate de mis miserias porque no tengo virtudes. Me avergüenzo del comportamiento similar o peor del que tenía mi papá, porque cuando dejaba de beber era puro amor, pura generosidad. No sé dónde conseguía, pero la casa se llenaba de un olor maravilloso, así de un asado grande de tripa gorda, que era pepena, hígado, tripas, pero bonito así las esencias. Y yo decía, este es un olor celestial, con razón le gustaba tanto a Jehová. Sí, bonito. Y yo no, porque yo era flojo, pues, porque tenía miedo. En aquel tiempo la migración pegaba muy duro. Yo dije, no, pues mejor trabaja tú eres residente, yo no tengo papeles. Y yo me quedaba en la casa y le llevaba el niño a mi suegra y me quedaba ahí a gusto. Era flojo, pues, Dios mío, qué pena. Dios se apiada de las miserias de todo individuo. En menos quizás de un año me agarraron 4 veces y me mandan a Alcohólicos Anónimos. Yo no quería dejar de beber porque había puras personas que no se adaptaban a mi personalidad. Unos amigos de a tiro muy jodidos. Chonito, que siempre que se pasaba era de por acá ¿de dónde era este hombre? De acá bueno, de los choriceros de Toluca. Por eso me acordé. Siempre pasaba Chonito así, con un cuerpo regordete. Compañeros, este es mi catarsis. Pues hoy día no bebí, porque tengo mis 3 hijitos bien lombricientos, provecitos, dice. Cuando yo me emborracho, dice, ellos pues comen lodo, comen barro. Habló mi idioma. Habló el puente de comunicación. Habló el puente. Y no un expositor que llevan pagado, que le rentan limusina, que pide privilegios. Un chonito que venía todo mugroso porque acababa de salir de piscar naranja, toronja. Y ese hombre, yo estaba atrás con el Pipo, estaba atrás con el Perro y con el Mapache. Estábamos interrumpiendo la reunión y de repente cuando escucho a Chonito que dice, porque están todos lombricientos, panzones, porque cuando yo me emborracho ellos comen barro, me voy adelante y me siento. Quiero escuchar a Chon porque dice que les da de comer a sus hijos. Y yo tengo un solo hijo y tengo el refrigerador vacío. Tengo como 1 kilo de tortillas que encargo de Mexicali, porque esas no se enlaman, porque es de maíz puro. Y después, cuando aprieta el hambre, ¿sabes qué? Las hacemos pedacitos y mi mujer me hace unos chilaquiles muy sabrosos. Y lo escuché a Chon. Unos tortillotas, unos burrotes que les hace mi vieja, dice. Y a mí me da mucho gusto, dice, que tengan hambre, porque yo les puedo dar de comer. Y a mí me da mucha vergüenza que mi hijo llore porque tiene hambre y no tengo nada que coma. Qué perversidad. Y no quería dejar de beber, porque todavía iba al grupo y estaba bebiendo. Qué terrible. Lo escucho. Y otro día me vuelvo a juntar con mis amigos y ¿sabes qué? Y les digo de repente, ya me voy a traer unos chicharroncitos de botanas, pero eran mentiras. Era porque ya tenía ganas de estar en el grupo, porque quería escuchar el mensaje de Chonito. Ya no regresé. Dejé de beber hace ya voy a cumplir 43 años. Si se descuida Rafita, lo aventajo y lo rebaso. Ese día yo dejé de beber y me encontré con lo más maravilloso que puede existir en una literatura, que Memín Pingüín, que Lágrimas y Risas, que Por favor o El Payo, que Marcial Lafuente, Estefanía. No. Me encontré con una literatura plena de mensaje.
Abrí ese libro maravilloso donde empieza a decir el mensaje de divinidad, el mensaje que me iba a sacar de entre los muertos, como le dice Nabil. La ciencia médica ya me había desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarme en un manicomio, y Dios se ha apiadado de mis miserias humanas, me ha levantado de entre los muertos y me ha puesto en un plano de vida espiritual tan maravilloso que mi condición humana jamás se hubiera ni siquiera imaginado, ni siquiera soñar. Y así me sentí yo en ese momento. Dios se había apiadado de mis miserias y tenía ganas de saber qué es lo que decía ahí. Es terrible admitir que con una copa en la mano he transformado mi mente hasta tener una obsesión por beber, que todo, solamente un acto, el amor de Dios me puede liberar de ella, porque el poder humano yo no puede. He hecho tantas cosas que no puede. Mi esposa fue y me sacó de la cárcel, mintiéndole al juez. Es que es buen padre. ¿Qué va a hacer mi hijo sin su padre ahora que se lo lleven para México? ¿Usted tiene problemas con el alcoholismo? No, no tengo, señor juez. Y me dice la intérprete, yo no hablaba una palabra de inglés: no diga que no tiene, lo van a encerrar. Y luego le dice, no entendió. Me vuelve a repetir, ¿usted tiene problemas con el alcoholismo? Me dice la intérprete. Sí, tengo muchos problemas con el alcoholismo. Convenenciero, miedoso, cobarde. Diga, pues ni modo, pues ya qué. Y dice el juez, lo voy a someter a un programa. La ignorancia. Dije, mejor me hubieran encerrado de estar con estos hediondos. Pues como buen mexicano, con estos olorosos, pues, para hablar su idioma. No, hombre, fíjate, se apiadó de tal forma que llegó el momento en que me uní a ellos en una hermandad inquebrantable, que a todas partes me llevaban. Ve el compañero Melesio que para acá, el compañero para acá, y de repente le digo, ustedes me dicen compañero, me traen así, pero pregúntenle a mi esposa cómo he sido yo. Ay, compañero, si le decimos cómo hemos sido nosotros, no nos hablaba. Terribles historias. Y Dios se apiada de las miserias de uno. Dios se apiada. Digo, pero ¿cómo se manifiesta? Qué maravilla, qué hermosura tener la dicha de conocer ese programa, donde Él nos empieza a narrar. Dice, no te preocupes, derrótate, porque al fin y al cabo, cuando tú te derrotes, va a ser la base firme donde vas a encontrar una vida feliz, pero también útil. También útil. Qué maravilla ese momento. ¿Sabes qué? Cuando Dios te despoja de toda vanidad, de todo orgullo, de toda perversidad, y tienes que enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte, reconocer las faltas, reconocer tus pecados, reconocer tus errores, como le quieran poner. Ese momento tiene que llegar. Y le digo a esa mujer que en su momento la cacheteé, que en su momento la estafé, que en su momento la engañé completamente, la desilusioné, que ya no quería ni bañarse. ¿Para qué? ¿De qué sirve el baño? Porque entró en un proceso de ¿cómo se llama, Capi? Tú que eres doctor. Depresión crónica. Pobrecita. Que le tuve que decir, mira, yo entiendo que me he portado muy mal contigo. Yo lo entiendo. No he sido buen esposo. No he sido buen amigo. Te he fallado en todos los aspectos. Pero yo te pido que me perdones. Y si yo anteriormente te decía que si te ibas a tu casa, que yo te mataba, porque yo soy muy bravo. Yo soy de los partidas de Nayarit. Malos. Ya no, ya puedes irte a tu casa. Yo quiero que estés a mi lado porque me quieres por amor y no porque me tienes miedo. Si te quedas tú, pero nada más créeme,
Pues como que no me creyó muy bien. Pero nunca le había dicho eso. Nunca le había dicho yo que era lo más hermoso que me había pasado. Nunca, para nada. Y luego, esos padrinos, Dios de mi vida. Tiene que empezar a pedirle a Dios, ahijado. Pero ¿cómo le pido? Pues como que se le caen esos consejos que hay, ustedes saben. Ustedes que conocen bien el programa. Pues como que se le meten los zapatos a medio de la cama para que se hinque. Y antes que se levanta, dígale que se apiade de sus miserias, porque usted no tiene virtudes. Tanto lo empecé a hacer y dije, ¿por qué tengo que tirar los zapatos? Mejor cierro la puerta y yo le pido así: Señor, apiádate de mis miserias. Yo sé bien que tú eres bueno y todo lo perdonas, porque tú eres un ser generoso, amoroso. Eres dadivoso. Híjole, en determinado momento, la compañera abre la puerta y me mira hincado pidiéndole, y que me dice estas palabras que me dolieron muchísimo. ¡Qué hipócrita y falso te ves! ¡Ay! Pero pues ya soy alcohólico y ya estoy dispuesto. Le digo, pues sí me miro hipócrita, falso y todo lo que tú le quieras poner, pero yo me siento muy a gusto pidiéndole a Dios. Y ahora, para que se le quite, al cabo ya me vio. Ahora, cuando ella nunca me sirvió, yo siempre fui el cocinero. Yo nunca permití que ella me calentara tortillas ni que ella cocinara para mí, porque viví solo. Sé los trucos de la cocina. Así que yo hacía. Pues ahora, antes yo le voy a servir siempre a ella. Y ¿sabes qué? Antes de empezar, espérame. Señor misericordioso Padre Celestial, te doy gracias por estos alimentos que tan generosamente pones en nuestra mesa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Como que se le hacía raro. ¿Estará loco? ¿Qué tendrá? No, ahora lo hago más. También los buenos tratos se impone. También mi comportamiento se impone. También en su momento digo, oye, no hay una mujer que se resista cuando su hombre es limpio, cuando su hombre no la agrede verbalmente, cuando su hombre la deja mirar las telenovelas que ella quiera, cuando su hombre en determinado momento, antes de acostarse, se baña, se perfuma poquito. No hay mujer que se resista a estar acostada en su pecho de uno y sentirse apapachada y acurrucada. Pero si todavía la va a tratar mal porque su padrino le dice que ni todo el amor ni todo el dinero, pues siga sufriendo, menso. Yo vivo muy feliz. Yo casi a mis 70 años, ¿sabes qué? Se acuesta aquí en este pechito o pechote, como sea, y ¿sabes qué? Yo me siento muy contento. Y le digo, ¿sabes qué, mujer? Te estoy pagando los intereses solamente, La deuda sigue firme, porque me encanta estar endeudado contigo. Es la maravilla de ser un alcohólico en sobriedad, en estar en esta maravillosa etapa de felicidad. ¿Por qué digo que es maravilloso esto? En 5 minutos ya terminamos. Decías tú, Dios acomoda las cosas de tal manera que no existiéramos sino Dios en su sabiduría, maravillosa sabiduría. ¿Sabes qué? Prepara primeramente a un individuo llamado Carl Jung. Le dice, estudia psiquiatría porque te voy a mandar de repente a la salvación del mundo. Estudia psiquiatría, y lo manda no precisamente aquí, allá en Suiza, para que le cueste al que va a venir. Y él también en su sabiduría no puso a un melesio cualquiera, ese se muere de borracho. Puso a un individuo que tenía los medios suficientes para pagar su pasaje en barco. En aquel tiempo no había aviones, ¿ok?
Aunque nuestra literatura está llena de tanta sabiduría que prácticamente ahí Bill ya habla de que algún día el hombre iba a ir a la luna. En nosotros los agnósticos, ahí ya habla. Algún día, dice, los diarios van a estar diciendo, el hombre va a llegar a la luna, y todos van a decir afirmativo, vamos a llegar. Entonces este hombre se llamaba Rolando H. Va a consulta de Carl Jung. Se viene, pero no acababa de desembarcar cuando se vuelve a emborrachar. Se vuelve a regresar y le dan el diagnóstico: en casos como el suyo yo jamás he tenido éxito. Es necesario que usted deje todas sus ideas, todos sus conceptos de vivir, de pensar, que deje todo y meta su mente pensamientos nuevos. Déjese de ser el fregón de todo. Usted es un ignorante, usted no sabe absolutamente nada. Sus grandes ideas lo han llevado a la perdición y a regarla en todas partes. Póngase humilde. Él dijo, bueno, pues al fin y al cabo, yo soy de los verdaderos beatos, que estoy en la iglesia rogándole a Dios, pero apestando alcohol. Eso no le va a servir de nada. Cuando llega, se integra a los grupos Oxford y le llega precisamente el candidato ideal, al que la ciencia estuvo a punto de meterlo en un manicomio. Ya lo habían desahuciado, a Evie, que a la postre le lleva el mensaje a Bill. Y a la postre, Bill le dice, ¿sabes qué? Yo no creo en estas cosas. Tú tienes la religión. Primeramente se burló. El pasado verano, un borracho loco, pero ahora un loco, más loco aún por la religión. Así que sigue hablando de tus sermones, que al fin y al cabo mi ginebra va a durar más tiempo. Dice, pero no desvarió. Nada de eso. Dice, con personalidad. Ya no era el que me golleteaba, el que me aplaudía y el que todo decía que sí. ¿Sabes qué? Por la copa de vino. Ya no. Dice, pues yo no creo en Dios, porque si existiera Dios no hubiera todas estas calamidades de la vida. Y le dice él, ¿y por qué no escoges tu propio concepto de Dios? En ese momento, prácticamente, es el nacimiento de nuestro programa, porque se le quitó lo religioso y ya se convirtió en espiritual. Esto es una maravilla cuando lo analizamos. En el momento aquel, esto pasó más o menos como en 1935, que se empezó a gestar nuestro programa, desde 1933. Ya cuando él le dice al doctor Bob, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto plasmado, porque si no nosotros somos tan perversos en la interpretación de los principios que vamos a transversar todo el mensaje que dice aquí. Así que vamos a escribir el libro. Se empezó en 1937 y salió en 1939. Y por eso quedó ahí plasmado. Pero ¿qué pasa ahí en ese trayecto? Cuando ya estaba aún así el libro, ¿qué es lo que le pasaba a Bill? Caía en las terribles depresiones. Y en una ocasión, ¿cómo Dios acomoda las cosas? Porque sí existe el diablo, sí existe el diablo. Como existe Dios, también existe el diablo. Como existe la luz, existe la oscuridad. Y Bill estaba lamentándose en un momento, en un segundo piso, en el antiguo Casa Club. Y llega un individuo, un alcohólico que tenían ahí, un bombero jubilado, llega y le toca la puerta y le dice, Bill, alguien más te busca. Bill estaba ahí postrado, le dice, nunca me van a dejar descansar. Dice, detrás de Bob, de Tom el bombero, se escuchaban unos pasos, dice, que venían trastabillando. Y él dijo, y el candidato que trae pues viene hasta las manitas, se viene cayendo. Se abre la puerta detrás de Bob, dice, y se quita estaba lloviendo afuera. Se quita, me quiero imaginar, en mi rancho le decimos capote, un plástico, me quiero imaginar. Dice, entonces le ve, dice, pero primeramente le mira unos ojos llenos de generosidad, unos ojos bondadosos, que lo miran con cierta admiración.
pero también le mira el distintivo aquí que no sé ni cómo se llama, que lo distinguía como sacerdote de la orden de los jesuitas. Y le dice: vengo desde muy lejos a conocer a la persona que ha tenido, ¿sabes qué? La divinidad, quizás, de escribir estos ensayos tan maravillosos que tienen tanta semejanza con los ensayos de San Ignacio de Loyola. Y vengo desde muy lejos. ¿Quién era San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola, un santo nacido en España en 1480 y tantos, 90, que por cierto fue un pecador, porque él quitó vidas. Era un soldado a las órdenes del rey, que fue herido en una invasión de los franceses defendiendo el castillo de Pamplona. Y en su convalescencia como herido, él escuchaba ciertas historias. No, hombre, compañero, por favor, con menos tiempo. Escuchaba ciertas historias, ¿sabes qué? Que hablaban de los milagros de los santos, y le empezó a interesar. Igual como para Bill siempre queremos ser los números unos, ¿sabes qué? Se fue a una cueva, duró 10 meses en la cueva, en reflexión, en la meditación. Y los ensayos precisamente eran muy parecidos a nuestros libros de Alcohólicos Anónimos. Son ensayos que tienen ciertas recomendaciones para vivir mejor, pero que se tienen que cumplir. Y por eso el padre Dowling le dijo estas palabras: vengo de muy lejos a conocerte. Y le dice él, mira, todo el bien que he hecho y no me dejan descansar. ¿Hasta cuándo? Dice, voy a descansar. Le dice las sabias palabras. Dice: nunca, hasta que te mueras. Nunca. Y deja de estar chillando, porque este bastón te lo atravieso ahorita en la cabeza para que dejes de estar lamentándote. Es una hermosura. Podríamos seguir hablando de esto muchísimo, pero quiero decirles que Alcohólicos Anónimos trabaja y trabaja bien. Y la verdadera humildad y la amplitud de mente puede llevarnos a la fe. Y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de una forma de vida con Él. Felices 24 horas. Antes de finalizar esta junta, quiero pedirle a nuestro compañero Justiniano si nos hace favor de pasar a agradecer a nuestros expositores y a los compañeros de la fraternidad. Me da mucha alegría poder dirigirme a ustedes. Bienvenidos, familias, compañeros, hermanos y hermanas de la fraternidad. 10 de junio, Pachuca, en este 34º aniversario, los recibe con los brazos abiertos, como siempre, tratando de poner lo mejor de nuestra parte, porque nos nace, así lo hemos aprendido en Alcohólicos Anónimos. Desde que a través de Alfredo llegó el mensaje a Pachuca, 10 de junio. Gracias al grupo 10 de junio de la Torre de México por haber sido el alma mater de este grupo de Pachuca. Les damos las gracias a José Luis y a Melesio por estas tribunas que nos han enriquecido mucho. Estoy muy emocionado y les damos las gracias por su presencia. Esta fiesta está iniciándose, culmina el domingo con la participación de Patricio y la madrina Maggie. Felices 24 horas. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, así es como hemos llegado al término de nuestra junta. Obedeciendo a una quinta tradición, pregunto si en el salón se encuentra alguna persona que venga por primera vez a una junta de Alcohólicos Anónimos que crea tener problemas con su manera de beber o simplemente venga por información. De ser así, le suplico se manifieste levantando la mano o poniéndose de pie. Bueno, pues estamos en familia y vamos a culminarla con una oración en silencio que no es obligatoria, solo para quien guste acompañar. Felices 24 horas.